5 cosas que sucedieron después de que Jesús murió. Primero, hubo un terremoto. Hubo una respuesta de la creación tras la muerte de Jesús. Leemos que la tierra tembló y las rocas se partieron. La naturaleza misma fue sacudida por la muerte del Hijo de Dios. Mateo afirma primero que la tierra tembló y las rocas se partieron. Este lenguaje implica que esta es una reacción terrenal significativa a los eventos divinos en la cruz. Segundo, las tumbas se abrieron. Mateo registra entonces un incidente que no se encuentra en ninguno de los otros evangelios. Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de los santos, el pueblo de Dios que había dormido en la muerte, fueron resucitados. Después de su resurrección, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa, Jerusalén, y aparecieron a muchos. Los terremotos pueden dañar tumbas, ya que estaban talladas en piedra. La resurrección de los cuerpos solo puede atribuirse a la acción directa de Dios, implicando que Él está detrás del terremoto. Dadas las características geológicas de Palestina, que se encuentra en una falla sísmica significativa, un terremoto no sería un evento inusual. Pero combinado con rocas que llevan a la apertura de tumbas, es otro testimonio significativo de la crucifixión de Jesús. Otro terremoto pronto será testigo de un evento divino aún más significativo, la resurrección de Jesús. El registro único de Mateo de estos eventos enfatiza la victoria sobre la muerte que el sacrificio de Jesús en la cruz logra. Aquellos que fueron resucitados se describen literalmente como aquellos que habían dormido, un idioma común del Nuevo Testamento para alguien que ha muerto pero cuyo destino eterno es seguro. Como el testimonio inicial, la resurrección sobrenatural de estos cuerpos de santos y sus apariciones en Jerusalén es un testimonio impactante del trabajo de Jesús en la cruz, y posteriormente, de su resurrección. El término pueblo santo probablemente se refiere a figuras piadosas del Antiguo Testamento, héroes y mártires de la historia de Israel seleccionados para presenciar milagrosamente estos eventos. Su aparición a la gente en Jerusalén es un testimonio de la eficacia del trabajo de Jesús en la cruz. Esto anticipa la enseñanza de Pablo sobre Jesús, siendo las primicias de los muertos. Pero ahora, como realmente son, Cristo ciertamente resucitó de entre los muertos y se convirtió en las primicias, es decir, el primero en ser resucitado con un cuerpo incorruptible e inmortal, anticipando la resurrección de aquellos que han dormido en la muerte. Porque, ya que la muerte vino por un hombre, la resurrección de los muertos también viene por un hombre. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida serán resucitados con cuerpos incorruptibles e inmortales. La resurrección de estos santos es un preludio de la resurrección a la que todos los creyentes pueden esperar a través de la muerte de Jesús. Un nuevo día ha llegado. Un día en que la muerte fue derrotada por la muerte y la resurrección a la vida eterna se hizo posible. Pero observe que no fue hasta después de la resurrección de Jesús que los ocupantes de estas tumbas fueron resucitados y entraron en Jerusalén, donde aparecieron a muchos. La Biblia no dice si estos santos resucitados murieron de nuevo o fueron al cielo con el Señor Jesús. La muerte del Hijo de Dios sacudió la naturaleza misma. El popular predicador Charles Spurgeon declaró que los corazones de los hombres no respondieron a los agonizantes gritos del Redentor moribundo, pero las rocas respondieron. Las rocas se partieron. Él no murió por las rocas. Sin embargo, las rocas fueron más sensibles que los corazones de los hombres por quienes derramó su sangre. Es mejor entender que Mateo pretendía que viéramos que el terremoto ocurrió el día en que Jesús fue crucificado y luego el día en que se reveló como resucitado. El poder de la nueva vida fue tan fuerte que trajo de vuelta a algunas de las buenas personas que habían muerto. Este es uno de los pasajes más extraños en el Evangelio de Mateo. Mateo no nos proporciona mucha información y no aprendemos sobre esta ocurrencia de ninguna otra fuente. Tercero, el velo del templo fue rasgado en dos. Y Jesús clamó otra vez con gran voz, y exhaló el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. La cortina que cubría el templo fue rasgada en dos lugares. La cortina era lo único en el templo que diferenciaba el área sagrada de la parte más santa del templo. Era una ilustración muy clara de la separación entre Dios y el hombre. Hechos 6:7 dice que en los días de la iglesia primitiva muchos de los sacerdotes eran obedientes a la fe. Quizás este velo rasgado les demostró la grandeza de la obra de Jesús. También es probablemente como el velo rasgado se convirtió en conocimiento común. Hebreos 9:1-9 nos dice que en el templo un velo separaba el lugar santísimo, el lugar terrenal de la presencia de Dios, del resto del templo donde moraban los hombres. El libro de Éxodo enseña que este velo grueso estaba hecho de material azul, púrpura, escarlata y lino retorcido. Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote superior, y como creyentes en su obra terminada, participamos en su sacerdocio superior.
Ahora podemos entrar en el lugar santísimo a través de él. Hebreos 10, 19-20 dice que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo abierto para nosotros a través del velo, que es su cuerpo. Al mirar esta escena, vemos una imagen de la carne de Jesús siendo desgarrada por nosotros, así como él estaba rasgando el velo por nosotros. El libro de Hebreos proporciona una explicación gloriosamente detallada del significado profundo asociado con el desgarro del velo. El velo que siempre colgaba en el templo servía como un recordatorio constante de que el pecado hace que los humanos sean indignos de estar en la presencia de Dios. El hecho de que la ofrenda por el pecado se presentara una vez al año, más allá de la miríada de otros sacrificios que se presentaban diariamente, era una ilustración flagrante de la realidad de que el pecado realmente no podía ser expiado o erradicado por meros sacrificios de animales. Debido a lo que Jesucristo hizo en la cruz, las barreras que solían separar a Dios y a las personas fueron destruidas y ahora podemos acercarnos a Dios con confianza y audacia. Hebreos 4, 14-16 dice: Por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a nuestra confesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, sin embargo, sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. La carne de Jesús fue desgarrada y también el velo, cada uno significando que ahora podemos acercarnos a Dios con audacia. Tenemos un sumo sacerdote presidiendo las cortes celestiales para asegurar que el creyente tenga pleno acceso. En el momento en que Cristo murió, el pesado velo tejido que separaba las dos alas principales del templo fue rasgado por una mano invisible de arriba abajo. La muerte del Hijo de Dios también fue acompañada por enormes temblores en el mundo natural, como si hubiera algún tipo de conexión emocional entre la creación inanimada y aquel que la hizo. Cuarto, hubo oscuridad sobre toda la tierra. Ahora desde la hora sexta, mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hubo una oscuridad muy densa sobre toda la tierra. Ahora se cumplió la escritura, Amós 8, 9 y acontecerá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se ponga al mediodía, y cubriré la tierra de tinieblas en día claro. A menudo se le pedía a Cristo un signo del cielo y ahora tenían uno, pero de tal manera que significaba la ceguera de sus ojos. En este punto de la tarde sería el mediodía y la oscuridad continuaría hasta la hora novena, que serían las 3 de la tarde. Esta oscuridad sobrenatural apareció cuando el sol estaba en su punto más brillante. Porque la luna estaba llena, no podría haber sido creada por un eclipse, ya que no puede interponerse entre la tierra y el sol cuando está llena. La rápida intervención de Dios no solo trajo esta oscuridad. El conocimiento astronómico era rudimentario en ese momento. Font también menciona un terremoto, lo que alinea su historia estrechamente con el registro sagrado. La criatura no podía ensuciar el error ante su creador, por lo tanto, el sol retiró sus rayos para no presenciar los actos de los malvados. La oscuridad que ocurre en un momento tan crítico puede significar varias cosas. Primero, la oscuridad estaba asociada en la antigüedad con el duelo. La oscuridad también estaba asociada con la muerte de grandes hombres. Tanto los lectores gentiles como los judíos podrían entender la oscuridad como una señal cósmica que acompaña la muerte de un rey. Además, la oscuridad era una señal del juicio de Dios. Quinto, el soldado a cargo de la ejecución se dio cuenta de que era inocente. Ahora el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, vieron el terremoto y las cosas que habían sucedido, y temieron en gran manera, diciendo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Era el trabajo de un centurión asegurarse de que la crucifixión se llevara a cabo correctamente y sin complicaciones. Generalmente estaba a cargo de 100 soldados. En el momento de una crucifixión, era un soldado de carrera cuya valentía e inteligencia lo ayudaron a ascender en las filas. Sería un soldado del más alto orden. Necesitaría ser tanto frío como eficiente para tener éxito en esta posición. Este hombre tenía que seguir las órdenes de sus superiores. La escena en la crucifixión de Jesús fue tan notable que incluso un endurecido centurión romano reconoció que este era el Hijo de Dios. Este reconocimiento significaba que Jesús era inocente del crimen por el cual estaba en la cruz. El centurión debe haber tenido una mezcla de emociones. Acababa de darse cuenta de que había supervisado la crucifixión de un hombre inocente. Estas no eran las palabras susurradas de un recluta asustado o las palabras temblorosas de un conscripto fácilmente manipulado. Eran las conclusiones alcanzadas por un veterano experimentado, un hombre que había visto a innumerables hombres sufrir finales horribles y era responsable de llevarlos a la muerte.
Este centurión era muy consciente de la fuerte condena de los líderes religiosos judíos que pusieron a Jesús en la cruz por blasfemia. Su comandante en jefe, Poncio Pilato, había mantenido la condena de Jesús por hacer esta afirmación, pero él rechaza la condena y declara la afirmación de Jesús. ¿Por qué? Porque los argumentos a favor de Cristo eran abrumadores. Aunque sin duda había supervisado muchas crucifixiones, esta ejecución fue diferente. ¿Qué vio? Varias escenas de los eventos del juicio, la prueba y la crucifixión de Jesús, se combinaron en una declaración convincente. Podría haber sido la respuesta de Jesús a la injusticia que se vio obligado a soportar a manos de sus propios compatriotas a través del arresto y los juicios. Podría haber sido la respuesta de Jesús a la tortura que sufrió a manos del centurión y sus hombres. Uno podría pensar en la dignidad con la que Jesús respondió a la multitud que demandaba su sangre como un cordero silencioso ante su matanza. La Escritura no registra ninguna respuesta de Jesús a los gritos de la multitud. Marcos 15, 11-15 dice: pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltara más bien a Barrabás. Pilato les respondió diciendo: ¿qué, pues, haré de aquel a quien llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar: crucifícale. Entonces Pilato, queriendo satisfacer a la multitud, le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Su preocupación era por su perdón, no por su escape. La misericordia de Jesús hacia las personas que lo rechazaron y los soldados que lo crucificaron, incluido este centurión. Su respuesta: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34-39 dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Entonces uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¡Qué poderosa declaración! Mateo 27, 35-36 dice: y cuando le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes, y se sentaron a velarlo allí. Si todo esto no lo convenció, vio algo más: la respuesta de la creación. Claramente, el centurión quedó impactado al presenciar un evento tan dramático durante las horas finales de Cristo, especialmente porque nunca había visto nada parecido antes. Tuvo un impacto casi inconmensurable en él. El centurión vio, escuchó y sintió todos los eventos de la crucifixión y muerte de Cristo. Como resultado, él y sus tropas se llenaron de un gran temor. Incluso si el centurión y su grupo de soldados habían aprendido a lidiar con el miedo, ahora estaban experimentando un terror puro. Es esta poderosa cruz y el amor demostrado allí lo que mueve los corazones, incluso el corazón endurecido y cansado de la batalla de un soldado de carrera, de la muerte a la vida. Un viejo dicho dice que el suelo siempre está nivelado al pie de la cruz. Así fue en el primer siglo y así es hoy. Al pie de la cruz es donde todos, pobres y ricos, encuentran un terreno común para arrodillarse y abrazar al Cristo que murió por ellos. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Oímos y creemos. El viaje no debe terminar ahí. Deberíamos tener una pasión por conocerlo más profundamente. Que ese mismo deseo arda en nuestros corazones para que podamos conocer honestamente al que nos amó y se entregó por nosotros. Uno no puede evitar preguntarse cómo el encuentro con Jesús afectó las vidas de los soldados. ¿Se convirtieron en cristianos? El comentario del púlpito informa de la tradición de que el nombre del centurión era Longinus y que se convirtió en un devoto seguidor de Jesús, predicó el Evangelio y murió como mártir. Esto es solo una tradición, no sabemos si esto sucedió, pero sabemos que la verdad tiene una manera de aferrarse al corazón de una persona. La cruz de Jesús tiene el poder de cambiar al individuo. El centurión comenzó como un oficial romano supervisando una crucifixión, pero terminó el día reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús ya ha tomado la iniciativa en la salvación. Cristo murió por ti. Ahora es tu turno. Jesús dio su vida para que pudiéramos recuperar la nuestra. Murió como nosotros para que pudiéramos vivir como Él. No solo complació a su Padre, sino que nos ganó como premio. Como sustituto de la humanidad, Jesús sufrió la retirada de la comunión del Padre. Tan terrible como fue esto, cumplió el plan amoroso y bueno de redención de Dios. Hay otros que consideran esto un mito, o en el mejor de los casos, una historia teológica.
Estos son todos eventos únicos que testifican uniformemente de los actos únicos de Dios en la historia humana. Son testimonios extraordinarios y sobrenaturales que confirman la verdad del Evangelio y la realidad transformadora del amor de Cristo. Si este contenido ha sido valioso para ti, te invitamos a suscribirte a Jesucristo y Santo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.